Mateo 27, 11 al 26. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos y delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Oremos. Padre, en esta mañana nos encontramos de nuevo con la Escritura en nuestras manos para ser edificados, para glorificarte por medio de entenderla correctamente y aplicarla responsablemente. Ten misericordia de cada uno de nosotros, especialmente de mí, que estoy por exponer este pasaje. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra no la tomemos a la ligera, sino al contrario, que la tomemos muy seriamente. Amén. Les soy honesto. Este pasaje es un pasaje que he querido predicar desde hace mucho tiempo. He escuchado muchas cuestiones acerca de esto y me he puesto a capacitarme un poco sobre este pasaje. Espero que no lleguemos a la hora en la que tenga que quedarme a la mitad y retomar el pasaje dentro de un mes, porque sí hay bastantes cosas importantes que creo yo pueden edificar a la iglesia. Así que pídale a Dios que podamos cubrir todo el contenido. Los teólogos concuerdan que con mucha probabilidad esta escena se llevó a cabo en el palacio antiguo de Herodes, en la parte oeste de la ciudad, cerca de la puerta de Jaffa. El gobernador es Pilato, un personaje muy importante en la historia, que a continuación vamos a dar algunos detalles acerca de él. Él estaba en un lugar como el que se conoce, el pretorio. Se refiere a un palacio principal o a un edificio judicial donde había una silla militar en donde se juzgaba a los criminales. Esto era un tanto, ¿cómo les digo?, como torcido, porque el militar, el gobernador, llegaba y para él era una especie de entretenimiento, pero al mismo tiempo lo tomaban como con mucha seriedad, porque la ley romana los obligaba a tomar con seriedad a los criminales. Pero al mismo tiempo estos gobernadores, para ellos a la mitad de la mañana que se sentaban durante la fiesta a juzgar, era una especie también de entretenimiento. Era torcido el asunto. Ahora, no quiero desmeritar y quiero que realmente veamos que aquí, en medio de todos estos asuntos, el Evangelio obviamente resalta nuestra vida.
a nuestra lectura, desde las acusaciones que le hacen a Jesús y Jesús calla, él cumpliendo, vamos a hablar específicamente de la profecía que se cumple acá, cuando Jesús hace silencio en medio de todas las acusaciones que le lanzan. También acá él es puesto a la par de un criminal. Jesús es puesto como una opción al criminal y finalmente Jesús toma el lugar de ese criminal. Vamos a hablar en el contexto cómo esto está conectado al evento de la cruz que está pronto a pasar después de estos pasajes, y el cual nos ayuda a ver cómo Jesús finalmente es crucificado, el cual era uno de los objetivos de su ministerio terrenal, pagando por aquellos criminales que iban a poner su fe en él, es decir, nosotros y todos aquellos que en ese momento y después de la crucifixión e incluso antes de la crucifixión, todos aquellos que pusimos nuestra fe en Jesucristo, fuimos salvos por este acto. Pilato, el gobernador, él tenía un título que se denomina el prefecto. Estos prefectos eran designados específicamente por el César, en ese momento Tiberio César. En el año 26 fue puesto Pilato. Los prefectos, como Pilato, gobernaban áreas pequeñas, áreas geográficas pequeñas, pero estos prefectos eran puestos por el César de manera específica porque esas áreas pequeñas generalmente eran muy revoltosas y tenían muchos problemas y desórdenes. Entonces el César designaba allí un prefecto que generalmente era un hombre muy duro, violento, un hombre que no se tentaba el alma. Los prefectos generalmente eran de los militares más gruesos, diríamos en Guatemala, ¿no? Así como en las películas, va, que aparece y dice, entonces llamen al general tal. No, a ese no. ¿Por qué no? Porque ese no juega por la ley. Ese es un hombre a sangre fría. Bueno, este era Pilato. Los prefectos eran como miembros específicos del gobierno romano, que eran hombres sanguinarios, que odiaban a la gente y no se tentaban el alma para imponer orden en nombre del César a toda costa. Claramente, este era el caso de la historia judía. Si uno lee o uno estudia un poco el periodo intertestamentario, las revueltas judías eran algo muy común, ¿no? Desde la época macabea, ¿sí? Cómo se levantan en contra del gobierno griego, en contra de estos gobernadores de esa área. Los judíos eran conocidos por ser un área pues muy violenta. Y en este momento estamos en la época de la Pax Romana. Se supone que los emperadores están buscando cierta medida de paz en el imperio. Por lo tanto, los prefectos tenían bastante poder y especialmente militar. Los prefectos tenían el poder sobre la vida y la muerte sin necesidad de tener que esperar a que César diera un veredicto si esa persona era merecedora de muerte o no. Los prefectos tenían ese poder. Este era Pilato. Pilato era un hombre, como les digo, cruel, iracundo, era totalmente insensible y específicamente Josefo y otras fuentes históricas nos ayudan a entender que Pilato aborrecía a los judíos. Él no se llevaba con los judíos, no los amaba, no tenía ningún reparo a favor de los judíos. Según Josefo, Pilato era un hombre a sangre fría que no le interesaba en absoluto los asuntos de los judíos. Pilato vivía en Cesarea, que estaba a unas cuantas millas de Jerusalén, pero llegaba a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, precisamente a juzgar, a ver que en la fiesta hubiese paz y no hubiesen revueltas. Y para evitar el desorden civil, Pilato siempre llegaba a Jerusalén. Debido a que este periodo en el que les digo de la historia romana, prácticamente desde el 30 y algo antes de Cristo hasta el 66 después de Cristo,
toda esa época se supone que era la época de la Pax Romana, de la paz romana. Y de manera muy irónica, los romanos imponían la paz por medio de la violencia. Esta era como una coerción militar, no una ironía, pero esa era la forma en la que ellos obligaban la paz en sus dominios. Pilato tuvo enfrentamientos serios con los judíos. Pilato intentó ingresar a Jerusalén, y de hecho lo hizo, unas imágenes, unos ídolos que adoraban, eran en adoración al César, y eso le provocó una revuelta gigantesca a los judíos, ¿no? Los judíos estaban dispuestos a morir a manos de los romanos y ellos querían que quitaran esas abominaciones. Pilato finalmente lo hizo. Pilato tomó dinero del impuesto que cobraban los judíos en el templo, ¿sí? Un impuesto que vimos por allá por Mateo 20, si no estoy mal. Ese impuesto lo tomó Pilato y utilizó el dinero para intentar construir un acueducto de a 40 kilómetros más o menos que iba a llevar agua hasta Jerusalén. Los judíos también se levantaron en revuelta en contra de Pilato porque ellos obviamente no estaban de acuerdo a que Pilato tomara los impuestos del pueblo. Pilato ya había tenido estos enfrentamientos con los judíos y no le había ido muy bien, porque a cualquier pueblo se le dominaba fácilmente, pero los judíos realmente eran personas muy violentas y difíciles de controlar. En estas revueltas que se levantaron, Pilato tuvo que asesinar a cierta cantidad de personas hasta que al fin se sosegaron las aguas. Esta era la pugna, la relación tan difícil entre Pilato y esa área en la que él gobernaba. Podríamos seguir con más información sobre este personaje, pero tomaríamos mucho tiempo. ¿Cuál es mi objetivo de darles estos detalles de Pilato? Bueno, yo quiero resaltar lo mismo que los evangelios resaltan y lo mismo que resalta el credo de los apóstoles, y lo vamos a ver en un momento. Pilato es un personaje histórico. Es prueba de que Jesús fue un hombre real. Jesús está registrado en la historia junto con otros personajes que la historia resalta. Jesús no está separado de la historia, sino que está precisamente en el tiempo y la época de esta gente. Una cosa es que alguien se invente a un personaje y diga, sí, en la época de tales reyes vivió esta persona, y se pudieron haber inventado que esa persona existió. Pero no pueden hacer esto con Jesús, porque Jesús tuvo una conversación directa con este personaje llamado Pilato. El personaje histórico de Pilato es prueba de que Jesús fue un hombre real, condenado públicamente por el gobierno romano. Esto está registrado en la historia, no solo en la Biblia. Esta escena confirma que la muerte de Jesús en la cruz fue un evento real, un evento histórico de la humanidad para la gloria de Dios y el beneficio de todos los creyentes. En la biblioteca John Rylands de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, se encuentra un fragmento, un documento muy antiguo que se llama el Papiro Rylands 52. Esa es la nomenclatura. Aquí hay una imagen ahí, no tan buena, si me ayudas ahí. Este es el fragmento, se le conoce como PR 52 cuando se estudia todo el tema de la crítica textual y todo eso, ¿no? De la veracidad de los documentos. Este pequeño fragmento de literatura en griego es el documento más antiguo, más temprano que tenemos del Nuevo Testamento. Y en este fragmento está precisamente parte de la conversación entre Jesús y Pilato. De un lado de este manuscrito se encuentra lo que hoy leemos en Juan 18, ayúdame con la siguiente diapositiva, versos 31 al 33. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos?
aunque en este papiro no está el pasaje de Mateo, obviamente está la misma escena que Mateo está registrando. El credo de los apóstoles también identifica a este personaje, Pilato. El credo de los apóstoles, si ustedes se recuerdan cuando explicamos un poco acerca de esto, es una de las confesiones cristianas formuladas formalmente por los creyentes en los primeros siglos. Es una de las más tempranas y parte del credo dice de la siguiente manera: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Tanto fuentes históricas como documentos antiguos, como la misma historia del Imperio Romano, nos confirman que Jesucristo fue un personaje real. Nunca se dejen engañar por esa narrativa, por ejemplo, que creó Richard Dawkins y otros ateos diciendo: es que Jesús fue un cuento inventado por el Imperio Romano para mantener ocupada a la gente, para mantener engañada a la gente. Fueron un montón de historias creadas de la mitología. No, mis hermanos, este pasaje es bien importante para nosotros en términos históricos, porque nos ayuda a entender que de verdad Jesús tuvo conversaciones con personajes reales que la historia también registra. La historia no solo depende de Cristo, Cristo también está en la historia. El pasaje que hoy estamos leyendo es uno de los pasajes con mayor importancia histórica, no solo para la iglesia cristiana, sino para la humanidad. Esta parte me interesaba desarrollarla un poco, me quedo corto, pero por lo menos les doy esa argumentación. Ahora, vamos al pasaje, a lo que realmente dice el pasaje. El primer punto, si me das, los cargos en contra de Jesús, ¿sí? La gente los líderes judíos llevan a Jesús ante el prefecto, aunque el mismo Pilato le dice a Jesús que las acusaciones de los líderes judíos en su contra son muchas. A Pilato le preocupa un cargo. Una pregunta es la que Pilato tiene interés, y es esta: ¿eres tú el rey de los judíos? De todas las acusaciones que los líderes judíos le están haciendo a Jesús, tal vez no tenemos tantos detalles, pero yo me puedo imaginar que todas las conversaciones que Jesús ha tenido con ellos están intentando sacar y distorsionar sus palabras para sacar algún cargo. Previo a llevarlo ante Pilato, ellos estuvieron juzgando a Jesús en la casa de Caifás y le hicieron un montón de cargos. Probablemente esos mismos cargos son los que están acusando a Jesús en frente de Pilato. Pero a Pilato le preocupa uno. Si leímos bien el pasaje de Juan, Pilato dice: mire, todos esos cargos son cuestiones de su ley. Nosotros los romanos no tenemos nada que ver con eso. Ese Jesús que ustedes están acusando ante la ley romana no tiene ningún crimen. Pero hay uno que a Pilato sí le preocupa. Y por eso le pregunta: ¿eres tú rey de los judíos? ¿Tú te estás proclamando el rey de los judíos? Porque de todas las acusaciones, esta sería la única que podría convertirse en un crimen ante el Estado o ante el Imperio Romano. Sería un cargo por traición. Si alguien se proclamaba rey y decía: César no es rey, yo soy rey de este lugar, ese cargo era un cargo por traición en contra del emperador. Y la historia nos dice, el contexto, estudiando algunas fuentes también fuera de la Biblia, se cree que bajo el mandato de este emperador Tiberio César no era necesario ni siquiera un cargo. Hubo casos bajo el mandato de Tiberio César que con una leve sospecha de traición los condenaban a muerte. Ni siquiera era necesario un juicio. Habían casos bajo Tiberio César, con una leve sospecha, los condenaban a muerte, porque el emperador no permitía
esta traición. Lastimosamente, tendremos que esperar hasta la prédica, cuando prediquemos algún día en el Evangelio de Juan, ya que Mateo no se detiene en toda esa conversación que Jesús tiene con Pilato. Imagínense, miren, tengo tantas ganas de predicar eso y lo he hecho en algunos ámbitos, de hecho políticos, porque esta es una escena política con un gobernador, y cuando Jesús le dice, tú mismo lo dices, y Jesús está afirmando, yo soy rey de los judíos, pero no soy el rey que tú crees, le dice Jesús. Mi reino no proviene de este mundo. Y Jesús hace una argumentación teológica ahí bien importante que necesitamos desglosar, pero hoy se escapa del espectro de nuestra exposición. Porque a Mateo no se detiene en esto. Mateo tiene un interés distinto al de Juan. Así que algún día vamos a predicar de Mateo, de Juan 18. Seguimos. El siguiente punto que vemos en este pasaje es que Jesús está cumpliendo aquí una profecía. La sentencia en el sistema judicial romano dependía de la defensa del acusado, ¿sí? Cuando un acusado venía, tenía que tener una defensa o él mismo presentar una defensa. Si su defensa no era buena, sino que se le probaba culpable, obviamente se le ejecutaba. Y también, si un acusado guardaba silencio, si no presentaba su propia defensa, también era condenado a muerte. Pero Jesús respondió al único cargo que Pilato le dijo. Tal como ya vimos, Jesús respondió a esa única acusación que legalmente lo podría incriminar ante el imperio. Podría haberlo hecho de muchas maneras, pero obviamente no lo vamos a ver. Pero a todas las demás acusaciones, dice, Jesús no contestó palabra, cumpliendo así la imagen profética de Isaías 53, verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, eso enmudeció y no abrió su boca. Pilato se maravillaba de que Jesús guardaba silencio ante todas las acusaciones en su contra. Esto parece ser una especie de admiración de Pilato hacia Jesús. Al mismo tiempo, pareciera ser que Pilato está intentando conectarse con Jesús. Porque, así como les conté en el contexto, Pilato también sufrió las acusaciones de estos líderes judíos. Pilato sabía la posición en la que Jesús estaba. Esta declaración de Mateo es interesante. El cumplimiento de esta profecía es maravilloso, ya que es parte del relato que nos muestra la humildad y la verdadera inocencia del Hijo de Dios. Este pasaje es tan importante porque muestra la inocencia de Jesús ante el imperio romano y la inocencia de Jesús ante la ley judía y los líderes judíos. Jesús era completamente inocente. Pero al mismo tiempo, esta imagen profética nos muestra que Jesús, al guardar silencio, a pesar de toda la injusticia, Él estaba dispuesto a ser sacrificado en rescate por muchos. Incluso relatos ficticios de tradiciones apócrifas, de libros no inspirados por el Espíritu Santo, escritos por otros judíos, presentaban esta imagen de personas guardando silencio ante los tiranos. Los tiranos se maravillaban porque observaban el profundo compromiso que los judíos tenían para con su propia ley al guardar silencio, porque estaban siendo juzgados por una ley que no era de su religión. Pero al mismo tiempo, una persona que guardaba silencio ante un tirano, en esa circunstancia demostraba una gran valentía. Por eso Pilato se maravillaba. Llegamos a la parte tal vez central de este pasaje. Jesús o Barrabás. La ley romana se supone que practicaba dos tipos de amnistías. Una absolución del acusado previo al juicio
o después del juicio y de que esta persona había sido probada culpable, existía raras veces un indulto, un perdón de parte de los gobernadores a la persona que había sido juzgada. Mateo nos dice que esta práctica era una práctica de la fiesta de la Pascua. El gobernador soltaba a un preso cada año en esa fiesta. Aunque el nombre Barrabás significa hijo del padre, ciertos teólogos dicen que probablemente este Barrabás era hijo de un rabino famoso y por eso le habían puesto ese nombre, entre comillas, tal vez un tipo de apodo, hijo del Padre. No está hablando de que Barrabás era hijo del Padre Celestial, no, que era hijo de una persona importante del judaísmo, razón por la cual obtuvo ese nombre. Aunque posteriormente parece ser que este Barrabás, siendo hijo de una persona importante del judaísmo, se metió a las prácticas de estas sectas revolucionarias, se convirtió en un insurrecto, se convirtió en un subversivo en contra del imperio y por lo tanto fue capturado y condenado a muerte. ¿Ok? Para algunos, este Barrabás, en el contexto, se cree que Barrabás era una especie de héroe nacionalista, porque se había levantado en contra del imperio romano. Recuerden, ¿qué era el imperio romano? Eran los patrones y el judío era el esclavo. Aquel que se atrevía a levantarse en contra del imperio tenía una especie de heroísmo, ¿no? Algunos creen que este Barrabás era una especie de héroe nacionalista. Pero ante la ley romana era un preso político condenado a muerte. No es descabellado pensar que la razón por la cual habían 3 cruces cuando crucificaron a Jesús y la cruz de en medio probablemente había sido designada para Barrabás. Los otros 2 que le llamamos ladrones, que dicho sea de paso, viene del griego lestes, que su traducción al español a veces es pobre porque dice ladrones, pero realmente en el griego la palabra lestes significa subversivo, insurgente. Era un sublevado en contra de la oposición, específicamente alguien que se levanta en armas. En otras palabras, aquí en Guatemala lo conocíamos como un guerrillero, pues. Alguien que se levanta en contra del gobierno. Entonces, el relato en español dice el ladrón que estaba al lado de Jesús, pero realmente el griego nos insta a creer que era el subversivo, el guerrillero, el insurrecto. ¿Sí? Barrabás probablemente era el que iba a ser crucificado en la cruz de en medio. Entonces, Josefo hace aquí uso de un término en griego para referirse constantemente a los celotes. Los celotes eran aquella secta judía que prácticamente eran guerrilleros que buscaban asesinar a la oposición. Tal como lo mencionamos al inicio, esta es la imagen del Evangelio. Jesús tomando el lugar del rebelde. Jesús tomando el lugar del subversivo, del insurrecto, del sublevado. Y esta es la imagen que aplica para nosotros. Mis hermanos, nosotros no éramos delante de Dios personas que cometieron un par de violaciones de tránsito. No, delante de Dios, ustedes y yo éramos como esos insurgentes, subversivos. Pablo dice que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Nos levantamos en contra de la santidad de Dios. Tal vez muchas veces no nos sentimos así, pero antes de venir a Cristo, eso es lo que nosotros éramos. Y Jesús tomó nuestro lugar. Pilato entonces hizo, lo voy a poner así, un mal cálculo político. ¿Sí? Tan solo el domingo anterior, ¿sí? Aquí estamos viernes, ¿no? Jueves, viernes, por ahí, en esta semana,
que Jesús está siendo juzgado. Pero el domingo anterior, Jesús entró a Jerusalén. Y cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿cómo entró? Aclamado por las multitudes. ¿Se recuerdan? Hosana, Hosana al Hijo de David, gloria en las alturas. Y la gente ponía las ramas de palma y se quitaban sus túnicas y las ponían para que Jesús entrara. Y entró Jesús en medio de aclamaciones a Jerusalén. Esa misma multitud que una semana antes había estado aclamando a Jesús, ahora estaba aquí enfrente gritando, crucifíquenle. Ahora, Pilato, bien informado de la popularidad de Jesús ante la multitud, pensó y dijo, bueno, si les doy a escoger, no van a escoger a un insurrecto y a un subversivo en contra de este pobre hombre que, ¿vieron lo que decía el texto? Pilato sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Entonces Pilato dijo, no creo que esta gente sea tan baja para escoger a Barrabás en contra de este justo. Pilato no sabía con quién se estaba enfrentando. Pilato no sabía que esta jugada política le iba a salir mal. Los gritos de aclamación por la llegada de Jesús en menos de una semana se habían transformado en el grito que demandaba crucifixión. Esto nos recuerda, y aquí vamos a llegar un poco a la aplicación, esto nos recuerda que las masas cambian su lealtad fácilmente. Las multitudes cambian su lealtad de una manera muy sencilla. Y este es un ejemplo muy claro. Pilato entonces se encuentra en una pendiente resbaladiza. ¿Han visto esos videos? Pobrecito, he visto esos toboganes de agua donde hay piscinas. Y mala onda, ponen a los chuchitos y a los perritos. Y el perrito quiere salir, ya no puede porque ya empieza a descender y se va el perrito en el tobogán. Así está Pilato. Él ya no puede detener el haberse metido con esta multitud. Una vez la turba eligió al guerrillero en vez de a Jesús. Ahora Pilato pregunta, verso 22, si me ayudas ahí. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Cómo se le ocurre decirle a la turba, tomen ustedes la decisión? A lo cual la multitud, manipulada y provocada por los líderes judíos, contestan con un contundente, sea crucificado. A lo que Pilato, ahora atrapado por la presión política, en un acto de desesperación, verso 23, pregunta lo siguiente. ¿Qué dice el verso 23? Pues qué mal. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Qué mal ha hecho? Esta pregunta es importante. Pilato ya no puede contener la multitud, ya no puede contener la presión política de los líderes judíos, pero esta pregunta deja absolutamente en claro para la historia judía y para la historia de la humanidad, si me das con la siguiente diapositiva, que Jesús es inocente. El que tenía el derecho, la capacidad política en ese momento de condenar a muerte a Jesús, él dijo, ¿qué mal ha hecho? Yo no veo que este tenga un crimen. Me están pidiendo a mí que lo condene a la cruz. Y yo, quien soy el responsable de juzgarlo, dice Pilato, no encuentro crimen en él. Ahora, no nos confundamos. Pilato tiene culpa acá. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero es por esto que Pilato, si lo quieren ver así, la voz oficial del gobierno en ese momento dijo, este señor no tiene crimen alguno. Y aún así estaban gritando, crucifíquenle. Por eso es que Pedro, un poco de tiempo después, probablemente un par de meses después, Pedro le dice a toda la religión judía en Hechos capítulo 3, versos 13 y 14, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato,
cuando ¿quién? Pilato, había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Mis hermanos, Pedro nos está ayudando a entender lo crudo, oscuro y perverso de la intención de los líderes judíos. Porque a pesar de que Jesús pudo haber sido liberado de Pilato, los judíos presionaron para que lo asesinaran. Lucas en el libro de los Hechos resuelve este punto clave. Pilato estaba buscando poner en libertad a Jesús, pero los judíos no lo permitieron. Por eso es que Juan llama en el Apocalipsis al judaísmo la sinagoga de Satanás. Por eso es que Juan ilustra a los judíos en Apocalipsis 17 como la gran ramera sentada sobre la bestia de 7 cabezas. Porque esto es lo que los judíos hicieron. Utilizaron la maquinaria romana para deshacerse del autor de la vida. Siguiente punto. Pilato entonces dice, me tengo que zafar de esto. Pilato, al ver que no pudo hacer lo correcto, porque lo correcto hubiese sido liberar a Jesús, utilizó una de las costumbres de los líderes judíos. Pilato utilizó este acto de lavarse las manos en público. Este acto no era característico de los romanos. Este acto era característico de los líderes judíos, quienes decían, yo ya no soy responsable de esto, y en público se lavaban las manos. Pilato estaba haciendo una especie de ironía y le estaba diciendo a los líderes que lo estaban presionando para matar a Jesús, lavarse las manos, y dice, así como ustedes lo hacen, ¿sí? Allá ustedes. Yo no soy responsable de la muerte de este justo. Y eso que dejé afuera todo lo de la mujer de Pilato que soñó y todo eso. Ahí hay cosas importantes, pero no nos va a dar tiempo. Aunque Mateo no lo relata, sabemos por otros relatos que Pilato envió a Jesús ante Herodes. Jesús envió ante Herodes y dijo, allá mírenlo ustedes, Herodes es el rey de los judíos. Yo no tengo nada que ver, este señor no ha cometido nada en contra del imperio. Herodes, ahí te va, mira qué haces. Y Herodes dice, yo tampoco, ahí te lo devuelvo. Tenían a Jesús como pelota de ping pong, allá está en tu cancha, no en la tuya. Y todos se querían lavar las manos. Mateo nos está enseñando que Pilato no es inocente. Porque Mateo relata que posteriormente Pilato dice, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, Jesús, vayan y lo azotan para después crucificarlo. Cuando Pilato dice, soy inocente de la sangre de este justo, Pilato no estaba demostrando su inocencia. Lo único que tal vez logró fue demostrar su desprecio por los judíos. Pero Pilato no demostró su inocencia en absoluto. Y aquí insisto en un punto que ya he dicho tal vez en otras ocasiones. Pilato era un hombre cobarde. Pueda que sea un hombre sanguinario, duro por fuera, que fuera alguien que no le importaba la vida de la gente. Pero realmente este hombre Pilato era un cobarde. Era un mandilón. Por fuera decía ser un militar duro y fuerte. Pero al tercer encontronazo que tuvo con la gente, se dio como sucio y asqueroso político que era. Este era Pilato. Un hombre sin principios, sin escrúpulos. El escritor Lord Byron, en una de sus obras de teatro, en su dramático poema Manfred, escribe lo siguiente. No la tengo ahí, perdón. Dice la frase, almas demasiado fáciles que sueñan con el diluvio de cristal pueden lavar la temible culpa de la sangre. Esta frase describe a aquellos que ingenuamente creen que con rituales externos como lavarse las manos
pueden absolverse de la profunda falta moral que están cometiendo, particularmente pecados muy serios, como derramar sangre inocente. Pilato ingenuamente dijo: yo soy inocente, y se lavó las manos, y creyó que ese pequeño teatrillo barato de lavarse las manos en público lo iba a liberar del terrible crimen que estaba cometiendo al derramar la sangre inocente de Cristo. Pilato agrega a ese barato acto que hizo de lavarse las manos, verso 24: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. D.A. Carson comenta que pareciera ser que Mateo intenta que sus lectores recuerden las palabras de los líderes judíos a Judas. ¿Se recuerdan? Cuando Judas llegó y les dijo: miren, yo ya me di cuenta que esta es sangre inocente, devuelvo las 30 piezas de plata. ¿Qué dijeron los líderes judíos? Eso ya no es nuestra culpa, allá tú. Pilato ahora está haciendo exactamente lo mismo, allá ustedes. Principalmente los líderes judíos, pero los romanos fueron culpables también del asesinato de Jesucristo. Para decírselos en palabras chapinas y guatemaltecas, aquí todos tienen la barba manchada, los líderes judíos y los romanos. Voy concluyendo. Palabras de condena. Agregándole a esto, miren lo que los líderes judíos se atrevieron a decir, verso 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bien escribía Santiago que en su carta, el gran incendio que un pequeño fuego de la lengua puede iniciar. Esta declaración siempre me ha provocado escalofríos. Los judíos llamaron sobre sí la maldición de derramar la sangre inocente de Cristo. Con sus propias palabras, llamaron sobre sí la responsabilidad ante la corte celestial. Se atrevieron a decir que una vez lleguen delante del Padre, ellos iban a ser los responsables de haber asesinado a Cristo. Mis hermanos, debido al contexto y a que hemos venido, ustedes son testigos, más que testigos, que hemos venido estudiando Mateo pasaje por pasaje, y específicamente Mateo 21 en adelante y Mateo 24, ¿sí? Podemos ver que Mateo está atando estas palabras del verso 25 a los hechos y las palabras de las profecías de Jesús en Mateo 24. En el Sermón del Monte de los Olivos, Jesús anticipó esto. Jesús dijo que eran los líderes judíos los que iban a sufrir la ira de Dios, porque eran ellos los que iban a cometer el crimen más atroz que la humanidad podría haber cometido: el asesinar al Hijo de Dios. Por eso es que creemos que todo ese drama que Jesús anuncia proféticamente en Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén y del asesinato de todo el judaísmo del primer siglo tiene que ver con una cosa: ellos llamaron sobre sí esa ira. Ellos dijeron: no nos importa la sangre de Cristo. Yo pienso que el escritor de Hebreos está hablando de lo mismo cuando dice en Hebreos capítulo 10, ayúdame, versos 28 y 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Vean el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El escritor de los Hebreos está hablando de lo mismo y dice: hay pecados que requieren muerte por el testimonio de 2 o 3 testigos, pero un crimen aún mayor, imperdonable, es cuando alguien pisotea la sangre de Cristo y la tiene por inmunda. Esto es exactamente lo que hicieron los líderes judíos y el gobierno romano. Pilato y los líderes judíos no le dieron el valor
que tiene la preciosa sangre de Cristo, sino que la pisotearon y la derramaron sin remordimiento alguno. Por eso, el juicio severo del 70 después de Cristo tuvo que venir sobre ese lugar y sobre estos que llamaron sobre sí la maldición. Un par de minutos. Vamos a una aplicación. Una aplicación que creo yo que puede ser importante para nosotros. Lidiar con la presión social. J.C. Riley escribe: cuán lamentable es la condición de un gran hombre sin escrúpulos. Y esto aplica también para una gran mujer sin escrúpulos. Hablando de Pilato, tenemos el ejemplo de lo peligroso que puede ser para una persona que por fuera parece fuerte, pero a la hora de enfrentarse con verdaderos dilemas, no tiene la suficiente valentía interna para enfrentarlos. Este era el caso de Pilato. Él parecía un hombre sanguinario y fuerte y duro y que nada le importaba, pero no soportó la presión cuando le demandaron. Y Pilato tenía a su mando todas esas legiones de soldados y tenía todo el aparato del Imperio Romano detrás de él. Y ni eso pudo hacer que aguantara la presión política y social. Un creyente no puede caer en este engaño. Mis hermanos, es muy fácil disfrazar la cobardía cuando no existen principios sólidos en una persona. Es muy sencillo, de verdad, aparentar que por fuera nada me afecta, pero a la hora de la hora realmente no estar dispuesto a ser valiente. Esto se extiende tristemente a lo que es muy común, el temor a la gente. Ahí en mi biblioteca tengo un libro bien interesante que escribió un psicólogo y teólogo llamado Edward Welch. Miren el título del libro, qué interesante. Cuando la gente es grande y Dios es pequeño. Cómo vencer las presiones sociales, la codependencia y el temor del hombre. Y eso es precisamente lo que sucedió con Pilato. Él no temía a Dios, temía al hombre. Y eso tristemente sucede con muchas personas. No temen a Dios, sino que temen a una persona. Temen a lo que van a decir estos o los otros, o lo que van a pensar de mí. Temen a lo que me va a decir este y lo otro, pero jamás se paran a pensar y decir, ¿qué va a decir Dios de mí? Al igual que Pilato, muchos creyentes ceden por la presión social, demostrando que no tienen un verdadero temor de Dios, sino que le temen más a las personas que a Dios. Muchos creyentes tristemente hasta se terminan paralizados porque ¿qué van a decir de mí? Compensan su miedo a las personas con ciertos actos, como el que hizo Pilato, lavándose las manos. Y hoy de nuevo las redes sociales pueden ser una excelente herramienta, pero a la vez una gran pérdida de tiempo y de identidad. Porque para salvar carita, entonces publican algo en redes sociales para que la gente diga, ah, está bien. Pero detrás de lo que publicó en redes, realmente ese acto es solo lavarse las manos. Claramente el contraste de Pilato aquí es Jesús. ¿Qué hizo Pilato? Cedió ante la presión. ¿Qué hizo Jesús cuando estos lo presionaban? Cayó. Y muchas veces creemos que ese callar, Jesús estaba así como callado. Y las películas y todo eso nos lo pintan así, ensangrentado y todo afanado. Pero yo me imagino a un Jesús, ¿sí? Golpeado y escupido y todo lo demás, y con sus manos atadas. ¿Y serio? Callado. Porque no le importó las acusaciones. Jesús sabía quién era él. Y la única pregunta que valía la pena responder, esa la respondió. ¿Eres tú un traidor al imperio? No, soy rey de los judíos, pero no, ese no es el objetivo. Y dio su explicación y siguió callado y no le importó la presión de los líderes judíos. ¿Qué hizo Pilato?
Al contrario, aunque parecía muy fuerte, ay no, entonces ¿qué hago? Y no se me va a armar otra revuelta y le van a decir al emperador, ay, era un hombre cobarde. Y tristemente, muchos creyentes pecan de lo mismo. Jesús es el contraste de todos aquellos que tienen temor a la presión social. Jesús todo el tiempo, valientemente, durante todo su ministerio, se paró en las plazas, en el templo, en los montes, en los desiertos, en las entradas y salidas de las ciudades y hablaba. Y si me quieren arrestar, aquí estoy. ¿Qué? Y Jesús de hecho en una parte les dice, todo el tiempo cuando lo fueron a arrestar en la noche, cobardemente, les dijo, todos los días estuve ahí y no me agarraron. ¿Por qué vienen hoy en la noche cuando nadie los mira? Cobardes. ¿Sí? Jesús es nuestro amigo. Jesús es un hombre de paz. Es un hombre humilde y sencillo de corazón. Pero no se dejen engañar. Jesús en ningún momento fue un cobarde o mandilón. Todos los demás sí. Jesús estuvo dispuesto a ser injustamente acusado, maltratado y ejecutado. Porque Jesús no le temía al hombre y nosotros tampoco debiésemos hacerlo. Amén. Pongámonos de pie.